Una escalera hacia la luna es una película de bajo presupuesto, semiprofesional, ya que está realizada en su mayoría por estudiantes, producida por Ramón Caramés y dirigida por Jorge Tudanca. La película narra la historia de dos personajes, por un lado René Carpentier, un joven agricultor francés que se ve obligado a luchar contra los alemanes, y por otro lado el fotógrafo canadiense Nicholas Irving, que se ve obligado a dejar atrás la mujer que ama para fotografiar los horrores de la guerra. Ambos personajes se juntan en un viaje a las trincheras de Verdún, donde su único objetivo es regresar a casa. Desde el principio, Jorge, el director, tenía claro que quería dos temas musicales a modo de leitmotivs, el tema de la esperanza y el tema de la guerra. El siguiente proceso fue aplicarlos a la imagen y a todas las escenas que requerían música. Como dato curioso, al realizar este proceso surgían nuevas melodías junto con la imagen y con la historia, y fruto de esto es el tema del Escuadrón. Es un tema cómico, gracioso y completamente opuesto a los temas ya mencionados como el de la guerra o el de la esperanza. Con la música en una obra audiovisual podemos hacer muchas cosas, desde reforzar la acción dramática que estamos viendo hasta hacer un gran spoiler. Y eso hicimos. Asignamos un instrumento muy reconocible a un personaje a modo de leitmotiv. La guitarra hace referencia a Richard, el padre de René, y al mismo tiempo a Moffetta, el jefe del escuadrón. Con la música le estábamos diciendo al espectador que Richard y Moffetta eran la misma persona, pero sin decirlo. Es la magia del cine. Por ello creo que la música aporta mucho dramatismo, emoción y narrativa musical, ya que los propios temas van evolucionando junto a la imagen y a la historia que nos están contando. Debido al bajo presupuesto que teníamos, tuve que producir toda la banda sonora con instrumentos virtuales, ya que el coste de grabación de una orquesta sinfónica es bastante elevado y la película estaba realizada por estudiantes. Aún así pude contar con José Coallau, un ingeniero de sonido que me ayudó a masterizar y mezclar toda esta música virtual para conseguir que sonara lo más real posible. Después del estreno de la película en los cines Princesa de Madrid me surgió la oportunidad de mejorar el trabajo realizado grabando el violín, la flauta y el oboe, ya que estos instrumentos eran los solistas y por ende una parte súper importante de la banda sonora. Y aunque el trabajo estaba realizado, me pareció interesante aprovechar esta oportunidad. Desgraciadamente nos afectó de pleno la cuarentena, tanto para seguir con el estreno de la película en diversos cines como para las sesiones de grabación. Afortunadamente hemos podido sacar el trabajo adelante y ya tenéis disponible la banda sonora completa en todas las plataformas digitales. La película se iba a proyectar en diversos cines de Madrid y Burgos, pero la pandemia obligó a cancelar todos estos estrenos y actualmente el equipo de Leria Films está trabajando en poder ofrecerla en alguna plataforma online. Antes de finalizar, me gustaría agradecer a mis compañeros el trabajo realizado en este proyecto, a Josué Callao por mezclar y masterizar toda la música de la banda sonora, a Roberta del Puente, Pablo Ben y Borja Piqueras de Omnes Studio, que siempre es un placer ir allí a grabar, y a los músicos, por supuesto, a la violinista María Gil, a la flautista Mari Carmen Fernández y al oboísta José Pimentel. Y por supuesto a Ramón Caramés, el productor de la película, y a Jorge Tudanca, el director, por la confianza para crear la música de este proyecto audiovisual.